¿Sabía usted que muchas de las personas con insuficiencia renal crónica no lo saben porque los principales síntomas pueden ser imperceptibles? Se pueden tardar varios años en pasar de insuficiencia renal crónica a enfermedad renal. Sin embargo, identificar los síntomas a tiempo puede ayudarle a tener un mejor tratamiento. El primer síntoma, cambios en la micción, seguido de hinchazón, fatiga, náuseas y vómito, falta de aliento, entre otros. Hoy, en el estudio de los especialistas, el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas, ahora a las 24 horas del día. En A Su Salud, la rinoplastía, una intervención quirúrgica en la que se resuelven problemas estéticos de la nariz, tales como ojiva ósea, el hueso que sobresale del dorso de la nariz, a semejanza de una joroba, las desviaciones hacia la derecha o izquierda de la totalidad de la nariz, además de problemas funcionales. La rinoplastía es un procedimiento seguro y efectivo con una rápida recuperación. En el estudio, el doctor Enrique Andrade, otorrino, con subespecialidad en cirugía plástica facial. Además, entérese cuáles son las principales causas de la disfunción eréctil. A partir de los 40 años, un 50% de hombres pueden llegar a presentar un grado de disfunción eréctil. Muchos factores pueden causar la disfunción eréctil, desde padecimientos de salud, efectos secundarios de medicamentos o situaciones emocionales. Hoy, en A Su Salud, el doctor Mauricio Gallo, urólogo-oncólogo del área de urología del Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Ahora a las 24 horas del día. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, pues si es martes después de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores y le invito para que se quede a disfrutar de este espacio médico. Vamos a tener el primer tema, un tema muy frecuente que más de la mitad de los hombres padeceremos, y otro 50% retardará seguramente lo que es este padecimiento. Vamos a hablar de la función sexual, de la disfunción eréctil. Antes se le conocía como impotencia. Disfunción eréctil es el tema y vamos a tratar con el especialista, el doctor Mauricio Gallo, este tema. Así es que prepárese y así de otros temas que veíamos en este avance. Quédese pues a disfrutar del espacio de A Su Salud. Participe aquí los distintos links por si usted tiene alguna pregunta en especial. Bienvenidos al programa de los especialistas. La nicturia u orinar frecuentemente es el signo o síntoma característico de la enfermedad prostática. La medicina preventiva permite un diagnóstico y tratamiento adecuado. Doctor Mauricio Gallo, urólogo-oncólogo. Bueno, el porcentaje es preocupante, es alto. La disfunción eréctil, más de la mitad de los hombres en este planeta padecerán o padeceremos seguramente esta patología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al doctor Mauricio Gallo, urólogo-oncólogo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Para quienes nos ven, desde luego, en martes, después de las 5 o cualquier otro día, es una retransmisión de este programa. Muy bien, platiquemos de disfunción eréctil. Primeramente, las causas, el origen. ¿Quiénes estaremos más susceptibles de una disfunción eréctil? Se dice que es el órgano centinela de un problema cardiovascular. Hay muchos mitos, hay tratamientos de actualidad para corregir. En fin, ¿por dónde empezamos, doctor? Bueno, básicamente, como lo comentaba, es un tema muy, muy importante. Definitivamente, así como importante, también es un tema tabú. Es un tema tabú porque de repente es difícil contarlo, de repente existen demasiados prejuicios en cuanto a la función sexual y de repente al paciente varón se le adjudica hasta cierto punto un grado de masculinidad a la función sexual. Entonces, de repente al paciente le cuesta mucho trabajo recibir ayuda o pedir ayuda o acudir con el médico. Uno de los puntos importantes también es la pareja. De repente, cuando no hay una comunicación adecuada con la pareja, pues la pareja también no habla de que existe este problema de una insatisfacción al momento de algo tan importante como es la función sexual. Y específicamente dentro de las disfunciones sexuales generales, la disfunción eréctil es una de las más prevalentes, de las más preexistentes. Y podemos mencionar la definición de disfunción eréctil como la dificultad
para iniciar o para mantener una erección satisfactoria. Y esto, lógicamente, llevará a que la relación sexual no sea la más conveniente. Hablamos a nivel mundial, específicamente de 200 millones de casos. En México, aproximadamente se habla de 4 millones de casos, pero lógicamente por esta misma situación el diagnóstico no es tan frecuente. El paciente no busca ayuda hasta momentos ya muy avanzados. Pero se habla de que todos los pacientes arriba de 40 años, hasta el 55% de los pacientes van a tener algún grado de disfunción eréctil. Bien, doctor. Entonces, en su etiología, en la investigación, las principales causas de la disfunción eréctil, se relacionan mucho en el aspecto psicológico. ¿Cuáles son los aspectos principales, del origen o causa de este padecimiento? Sí, en cuanto a la causa que provoca la disfunción eréctil, el 80% es en alguna enfermedad concomitante, específicamente diabetes e hipertensión. Todas las enfermedades cardiovasculares pueden producir algún daño a este nivel. La diabetes produce un daño también a nivel del endotelio. El endotelio es la parte interna de los vasos sanguíneos que normalmente, en este caso, también en otro tipo de síndromes metabólicos, por ejemplo, hipercolesterolemia, otro tipo de alteraciones, se producen depósitos de grasa a este nivel y de calcio que van a hacer que el vaso sanguíneo disminuya su calibre y el aporte sanguíneo a los órganos, específicamente en este momento al pene, pues será bajo, y esto desencadenará este tipo de problemas. Hay otro tipo de alteraciones. Cada vez vemos a edades más tempranas este tipo de problemas, porque también encontramos enfermedades de este tipo en edades más tempranas. Cada vez vemos pacientes diabéticos, hipertensos más jóvenes, y esto es por la vida que llevamos. ¿Jóvenes se refiere, doctor, alrededor de qué, 35, 40 años? Hemos visto pacientes hasta cercanos a los 25, 30 años con hipertensión, diabetes, otro tipo de enfermedades que anteriormente no veíamos. Y que obviamente estarán presentando el problema de disfunción eréctil. Lógicamente, están en el culmen de su vida sexual, específicamente en el momento en que deberían de tener una mejor función sexual, y pues, lógicamente se va a ir acortando este problema. Y viene el otro grupo de pacientes, los cuales tienen una disfunción básicamente a nivel emocional o psicológica, que es un 20%, pero que también se pueden presentar a partir de los 20, 25 años, ¿no? Entonces, ¿la cuestión emocional o la cuestión psicológica afecta o es factor de disfunción eréctil? ¿Qué puede ser el estrés? Sí, en parte el estrés, la depresión, algunos trastornos mentales, pero también las experiencias negativas. Y ese es el gran problema. Ahora estamos sexualizados, o sea, nuestra sociedad es una sociedad sexualizada. Alguna vez comentábamos que si uno pone la palabra sexo en el Google, en algún buscador importante, aparecen miles y miles y miles de millones de páginas, ¿no? O sea, entonces vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a esto, y cada vez cada persona interpreta la información de una forma diferente. De repente, cuando comienzan con su vida sexual, pueden tener una experiencia no grata y esto ocasionar un problema de este tipo. Lo cierto, doctor, es de que la disfunción eréctil, pues en muchos casos es el síntoma de un problema más serio. Así es, definitivamente. Y como lo comentábamos, por el estilo de vida que llevamos ahora, sedentario, normalmente hay consumo de tabaco alto, consumo de alcohol, grasas insaturadas, específicamente pueden llevar a tener problemas de este tipo. En ocasiones, la disfunción eréctil puede ser un síntoma inicial que nos habla de una enfermedad cardiovascular o hasta de un paciente que tiene un problema de diabetes. Afortunadamente, y para bendición de los caballeros y más en esta época, es que hay tratamientos de actualidad que resuelven en un alto porcentaje la problemática de esta patología, doctor. Sí, así es. Como lo comentábamos anteriormente, era un tema que no se comentaba porque había esa pena y además no existía un tratamiento efectivo. En la actualidad tenemos una opción impresionante de tratamientos, desde tratamientos farmacológicos, medicamentos que son seguros, específicamente que se deben de tomar en los momentos adecuados, pero ahora existe el tratamiento con ondas de choque, por ejemplo, que es un tratamiento innovador, que hemos visto que en la actualidad aumenta el flujo sanguíneo a nivel del pene y puede corregir ciertos grados de disfunción eréctil. O tenemos ya la aplicación de prótesis de pene
que aunque parece un mito y un tabú, realmente cada vez es más frecuente que lo utilicemos y cada vez más pacientes buscan esta alternativa cuando anteriormente pues no existía, ¿no? Y el resultado, doctor, de este tipo de prótesis, sé que surgen muchas preguntas o varias preguntas con respecto a la sensibilidad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sí, la función, o sea, la función en cuanto a sensibilidad sigue siendo la misma y ese es uno de los beneficios que tanto tiene esto, ¿no? Lógicamente es una prótesis y al ser una prótesis existen riesgos, es algo que no le pertenece al organismo, pero en la actualidad con el tipo de prótesis que utilizamos y con el tipo de cirugías que hacemos, normalmente hacemos cirugías ambulatorias, colocamos una prótesis de pene, el paciente se va ese mismo día a su casa con una recuperación dentro de unos días y normalmente después de un mes o 2 meses de colocada la prótesis, el paciente puede tener una función sexual. Y digo, cambia totalmente la vida, porque como te decía, ahora diagnosticamos esta enfermedad de edades más tempranas y lógicamente al tener una enfermedad complicada como puede ser diabetes o hipertensión, va a llevar a un grado severo de disfunción eréctil y pues pacientes que están también en un momento en el que pueden utilizar su función sexual como debe de ser. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor, entonces? Se dice que las erecciones matutinas o nocturnas pueden ser un parámetro, vamos, para medir si existe o no la enfermedad. Así es, dependiendo de la causa, ¿no? La tumescencia nocturna o erecciones matutinas normalmente nos hablan de que el paciente biológicamente se encuentra sano, pero que mentalmente tiene algún trastorno que pudiera estar ocasionando este tipo de padecimientos. El diagnóstico lo debe hacer el médico urólogo. Realmente es importante comentar que es el médico que debe de tratar este tipo de enfermedades. Como el paciente le da pena acudir con el médico, busca alternativas que ve en la televisión o en algunos medios y de repente estamos inundados de medicamentos milagro y mágicos que van a resolver este tipo de problemas. Es importante que el paciente acuda en el momento temprano con el médico urólogo. Él va a hacer una serie de cuestionamientos y de preguntas. En base a esto va a determinar qué grado de disfunción eréctil tiene el paciente y dependiendo de ese grado va a ser el tratamiento que será el más conveniente para el paciente. Entonces, ¿a qué se le dará ¿a qué se le dará prioridad? ¿A la función sexual o a rastrear alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo? Pues, como te comentaba, vivimos en una sociedad sexualizada, o sea, y muchos pacientes a lo mejor le darán más peso a su función sexual que realmente a su salud en general. Y por eso te comentaba, o sea, por eso es que muchos pacientes se diagnostican de otras enfermedades cuando acuden al médico por un trastorno sexual. Pero lógicamente, pues lo que lo desencadena es la enfermedad principal, ¿no? Pero sí, algunos pacientes le dan más peso a la función sexual. Claro, pues creo que se tratará en conjunto, ¿verdad? Y claro, seguramente pues estará muchísimo mejor el paciente. Aquí lo importante es primeramente ser conscientes de que podemos tener la enfermedad, digo, por la idiosincrasia, por la cultura aquella del machismo y de vivir pensando lo contrario, no aceptar, vamos, la enfermedad y llegamos pues de una forma tardía, ¿no? Sí, ese es el punto y por eso los invito a que acudan con su médico urólogo para que él pueda resolver todas estas dudas. Es un tema que debemos de tratar con toda la naturalidad del mundo, tanto con su médico como con su pareja. Es un tema tan importante dentro de la pareja que debe tener un peso específico ahí y el médico debe de ser quien diagnostica esta enfermedad. No hay que ir a centros especializados en esto, el médico urólogo es el que debe de tratarlo porque él es el que le va a dar la mejor opción y entre más pronto acudan a consulta, mejores opciones tenemos de que la enfermedad no progrese. Así es, pues tratar la función sexual debe ser sano, hay que encontrar pues salud sexual y a través de los tratamientos que el doctor Mauricio Gallo pues nos ofrece desde procedimientos quirúrgicos como los mencionaba hasta tratamientos medicamentosos, que debe ser muy importante, doctor, porque la medicación para la función sexual está de venta libre y sin embargo esta puede tener alguna contraindicación. Sí, claro, digo, muchos pacientes también tienen mucho miedo al primer medicamento que surgió, porque a partir de él surgieron muchos mitos, ¿no? Mitos de pacientes que se infartaban, mitos de pacientes que tenían enfermedades posteriores al consumo de estos medicamentos. Digo, es importante que sepan que el medicamento es un medicamento seguro cuando se prescribe como se debe de prescribir y en el paciente correcto. Pero hay pacientes que no son candidatos a recibir este tratamiento, que requerimos ir más allá. Y ese es el papel realmente del médico urólogo, evaluarlo. Oye, doctor, entonces para conocer el grado de disfunción, se maneja por grados, vamos. Así es. ¿Cómo se
diagnostica, vamos? Hay un cuestionario específicamente que el médico urólogo es el que pregunta al paciente. Y básicamente, hablando a grandes rasgos, son 3 grados de disfunción eréctil los que tenemos. El grado leve, en el cual el paciente es capaz de tener una erección, pero no es capaz de mantenerla totalmente. En algún cambio de posición o de una pausa que realice, hay una pérdida de la erección y en ocasiones puede afectar el término de la relación. Luego viene un grado moderado, en el cual ya el paciente ya tiene una dificultad para comenzar o para tener una erección, o llega al grado en que no hay una rigidez suficiente como para poder tener una penetración, ¿sí? Y esto pues desemboca en una relación sexual fallida. Y luego vienen los casos severos, en los que el paciente ni siquiera puede llegar a tener una erección, y estos son los pacientes que normalmente tienen mejores resultados, sobre todo con el tipo de tratamiento que proponemos, el tratamiento con ondas de choque, o los pacientes que requerirán una prótesis de pene, ¿no? O sea, en el extremo del padecimiento es cuando se ofrecen mejores resultados, pues sí, ¿no? Debe ser muy notorio, claro, el cambio, y entonces esos son los mejores candidatos. Sí, pero lo ideal es no llegar a ese grado. Claro. Lo ideal es no llegar a la prótesis, ¿no? Lo ideal es llegar a los grados iniciales, en los cuales hasta cierto punto podemos rehabilitar con tratamientos, ¿no? Muy bien, doctor, pues es interesante saber que existen pues los tratamientos específicos para cada grado o problema de disfunción que se esté experimentando, y el doctor Mauricio Gallo le invita pues primero a hacer prevención y desde luego cuidar nuestra salud integralmente, porque muchas veces debe ser la cuestión de la diabetes, que es muy alto, ¿no? Sí, cuando son grados leves normalmente podemos modificar ciertas costumbres, ejercitándose, llevando una vida más saludable, dejando el consumo del tabaco, dejando el consumo del alcohol. Podemos revertir hasta cierto punto la función eréctil o mejorando las condiciones de pacientes hipertensos, diabéticos. Eso puede ser uno de los primeros tratamientos que podemos ofrecer. Y después tenemos toda esta variedad de tratamientos que normalmente el médico les puede ofrecer. Y los invito a que abiertamente pregunten. Hay varios medios por los que se pueden comunicar conmigo. Uno de ellos es Facebook. Mi página es Dr. Mauricio Gallo, y ahí cualquier pregunta que tengan con toda confianza, estoy para servirles. Muy bien, doctor, pues aquí vemos los números telefónicos 3823-1001 y 1002. El doctor Mauricio Gallo, urólogo oncólogo, está en la área de urología del Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas, y mire, tiene por ejemplo este tipo de programas que es en apoyo a la comunidad tapatía, este tipo de estudios a la próstata, veíamos el costo, 899 pesos, en donde se incluye una serie de diagnósticos, estudios y desde luego el tratamiento indicado para el problema de la disfunción eréctil, que ya no lo tocamos, pero puede ser también un síntoma de un problema de HB, de hipertrofia o incluso cáncer, perdón. Así, están muy relacionados también. La hiperplasia prostática y el cáncer prostático normalmente pueden desencadenar que haya una alteración en la función eréctil. Y también, pues, el prevenir también este tipo de padecimientos. Así es. Por eso es muy importante, pues, hacer prevención. Doctor Mauricio Gallo Ochoa, urólogo oncólogo. Muchísimas gracias, como siempre, doctor. Gracias Mauricio Gallo, en su página. Doctor Mauricio Gallo en Facebook. En Facebook, por si usted tiene alguna pregunta que quiera plantearle al doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. La nicturia u orinar frecuentemente es el signo o síntoma característico de la enfermedad prostática. La medicina preventiva permite un diagnóstico y tratamiento adecuado. Doctor Mauricio Gallo, urólogo oncólogo. Centro de Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Ahora las 24 horas contigo. Ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis los 365 días del año, tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones. La mejor atención de un equipo multidisciplinario. Centro de Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad como enfermera en casa para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Ahora las 24 horas contigo. Más vale prevenir que dializar.
Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial, en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Bueno, vamos a platicar con el doctor Enrique Andrade, cirujano plástico, pero con la especialidad, desde luego, de otorrinolaringología. Lo que va a ser interesante, pues, poder charlar el especialista indicado, en donde tenemos, el mayor beneficio de ser manejados ante un procedimiento quirúrgico cuando se trata de rino. Porque hay que ver la parte funcional, la parte estética, así es que será interesante. Participe. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa de Los Especialistas. Hola, Joel. Buenas tardes al público. Interesante el tema. Sí, muy interesante. Rinoseptumplastía o rinoplastía secundaria son cuando pues, el primer procedimiento de rinoplastía no quedó adecuadamente, no cubrió las necesidades y hubo errores, ¿no? Así es, Joel. Ese término de rinoplastía secundaria lo conocemos todos los médicos cuando nos llega un paciente que bien ya tuvo una cirugía previa, 2 cirugías previas, llegan con 3 o 4 cirugías previas y en estas no hubo un éxito. No hubo un éxito en lo estético, quedaron inconformes, a veces quedaron peor y aparte no respiran bien. Quedaron mal desde el punto de vista estético y quedaron mal desde el punto de vista funcional. Entonces, es muy frecuente ese tipo de situaciones o de pacientes que llegan así, Joel. ¿Y a qué se deben los malos resultados, doctor? El querer economizar a veces del paciente, que dice, vamos a buscar una mejor opción económica y se corren estos riesgos cuando no hay experiencia, cuando no están, pues no sé, los adecuados. Tiene que ver el área médica, ¿no? Mira, yo creo que todo debe partir de que la rinoplastía o la cirugía de nariz es un procedimiento muy frecuente. Muy frecuente, inicia desde los jóvenes, desde los pasaditos los 15 años, en que creo yo que influye un poco que todavía no son autosuficientes económicamente, pero ya están interesados en mejorar su apariencia y buscan operarse, ahora sí, donde sea y como sea, sin importar a veces el costo, sin importar a veces antecedentes, creen que a lo mejor cualquier título ostenta que se maneje la misma calidad y se operan. Y se operan sin haberse informado bien de esa pericia, de esa capacidad, de ese especialista, y ahí vienen los malos resultados. Y por otro lado, de que la cirugía de nariz es la cirugía más compleja, más difícil desde el punto de vista de estética. ¿Por qué? Porque cada nariz es diferente, es casi como la huella digital. En la misma familia, donde abundan a veces 3, 5, 6 hermanos, las narices son diferentes, ¿sí? Y aquí es importante pues manejar técnicas, tener ese concepto de estética, ese concepto de belleza. A veces cuando estamos operando y entran estudiantes, le digo, si yo me dedicara a hacer cesárea, pues aprendí a hacer una cesárea y todas van a ser iguales, todas van a ser iguales. O hago la plastía de un ligamento de rodilla, aprendo a fijar ese ligamento y al final todas van a ser iguales. En nariz, no, en nariz hay que aplicar ese arte, aplicar varias técnicas. ¿Qué estudia al paciente, por ejemplo? ¿Qué le estudia al paciente? ¿Qué más se ve? De la parte, además de la parte funcional, pues obviamente tiene que ver la fisionomía, ¿no? La fisionomía y hasta la psicología del paciente. Es increíble ver qué expectativas tiene ese paciente, ¿no? Hoy en día es muy común que llegan a la consulta y ya abren su aparato celular o su tableta y sacan imágenes de artistas, imágenes que buscan de la misma red social y dicen, quiero algo como esto. ¿Y qué les dices? ¿Qué les dices, doctor? ¿Qué les digo? Pues que no hago réplicas, las originales son las mías, ¿no? Y que ahí le vamos a aplicar lo que convenga a los rasgos de ese paciente. De acuerdo a la edad, de acuerdo a la estatura, de acuerdo a varias cosas, ¿no? A veces, pues una cara chiquita no puede tener una nariz muy grande. O esa persona que tiene un mentón demasiado grande, dejarle una nariz extremadamente chiquita, va a dar la impresión de que el mentón crece. Entonces, hay que analizar la cara y hacer ese cambio como si fuera un traje a la medida de cada persona. Buscando sobre todo que luzca, pero que se vea natural. Ese es mi lema. Resultados estéticos, bonitos, pero con una apariencia natural. No con el estigma de nariz ochentera que se veían ahí los estragos, ¿no?
de las malas, de técnicas demasiado agresivas. Todos estos procedimientos, vamos, lo grueso de esto fue en los 80s, doctor. La cirugía plástica pues arrancó desde 70s, 80s y no es que tal vez en ese tiempo fue una moda como el pelo, como la ropa. Creo que ahí se empezó el boom de las cirugías plásticas y pues empezaban a aprender. Y bueno, hay quienes no siguen sin aprender todavía, pero empezaban ahí y bueno, el paciente era el conejillo y eran técnicas demasiado agresivas que todavía hoy vemos pacientes que se operaron el año pasado y hace 2, 3 años y siguen todavía dándose ese tipo de malos resultados. Le iba a preguntar uno, seguro de gastos médicos cubre este tipo de procedimientos, pero yo pienso que con el daño que tuvieron, pues obviamente, ¿no? Por la parte funcional, ¿no, doctor? Tienen que individualizar este tipo de pacientes. Hay que ver realmente hay un problema funcional que existe y el paciente a lo mejor tal vez ya tuvo una cirugía previa, pero si el resultado fue fallido, pues el paciente no tiene la culpa de no haber quedado bien. Él pagó una póliza para que le resuelvan su problema. Y he tenido varios pacientes que la compañía de seguros ha respondido por ese resultado fallido. O sea, es por la parte funcional, por la parte funcional, que es por lo que lo cubre, ¿no? Pues aquí vemos algunos casos interesantes. Entonces, esto es lo que hace complicado entonces un procedimiento. De entrada, la cirugía, la rinoplastía, pues es un procedimiento minucioso, es un procedimiento que se tiene que hacer pues muy atinadamente para cada paciente, es individualizado como lo explicaba, ¿no? Pero cuando ya hay un mal manejo y se va a una rinoseptumplastía, una rinoplastia secundaria, vamos, es mucho más complicado. Así es, Joel, se va haciendo más complejo y algo muy importante. Si alguien tuvo un mal resultado, la que viene es más compleja. Traten de asesorarse, de informarse, de ver esa experiencia del cirujano a quien va a atender su caso. Afortunadamente es un procedimiento totalmente planeable. Planeable a los intereses, a las finanzas y a todo momento, ¿sí? El tiempo, algo muy importante, el tiempo para una revisión secundaria debe de pasar mínimo 6 meses. Si el cirujano, alguien reopera un caso, no es por desconocimiento, a veces por la misma presión que ejerce el propio paciente, ya opéreme, ya corríjame. Vean esos casos ahí, vean las cicatrices, eso ya no debe suceder hoy en día. Y los se ponen y empiezan a aplicar rellenos. Yo al público, a lo mejor vengo muy regañón, ¿no? Pero les doy un buen consejo. Infórmense. A partir de que se aplicaron productos en el cuerpo, por ahí en gente muy conocida, hoy en día sigue sucediendo eso. Yo digo, no es posible que todavía sigan inyectándose productos en labios, deformándose los labios, deformándose la nariz, y es complejo retirarlo. Si hablamos de labio, pues inyectan ahí dentro del músculo. ¿Cómo retirar ese producto que está ahí? Entonces, ¿es irreversible eso, doctor? Es irreversible y se quedan con esa boca deforme, con ese daño. Entonces, que se informen. El procedimiento de rinoplastía es un procedimiento totalmente planeable, les decía yo, a sus finanzas a todo momento. Bueno, pues con el estudio y con el respaldo y la experiencia, lo que los convierte a ustedes en líderes en el manejo de la rinoplastía en la clínica estética, de cirugía estética plástica aquí en Plástica Guadalajara. facial, así es, Joel. Doctor, pues vamos a invitar al público para quienes tengan dudas, se pongan en contacto con usted, platiquen, hagan una cita, por supuesto, y desde luego despejen toda esa inquietud. Yo le agradezco por esta visita. Muchas y gracias, desde luego están aquí los teléfonos para que se pongan en contacto. Así es, Joel. Gracias al público. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial, en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Spine Center. Expertos en el cuidado y mantenimiento de la salud de su columna. Bueno, vamos a enlazarnos hasta la bahía de Acapulco, Guerrero. Está con nosotros el doctor Kerry Rottenberg vía Skype. ¿Cómo está, médico? Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Bienvenido al programa de los especialistas, doctor. Vamos a platicar de lo que son las hernias de disco, por qué se hernia un disco, cuáles son las distintas formas de tratar la hernia y desde luego conocerá usted los procedimientos que se ofrecen en Spine Center. El doctor Kerry Rottenberg, adelante, por favor, lo vamos a escuchar con el tema de las hernias discales. Ok, muchísimas gracias.
Estoy aquí en mi otra oficina porque no hay internet en mi consultorio, perdóname. Estoy en otro consultorio. No hay problema, doctor. Pero, te vemos bien. como dice Estados Unidos, el programa necesita cuidar. Disco herniado. Es un problema muy común en la gente en México, Estados Unidos y China, todo el mundo. Tenemos 26 vértebras en la columna, 7 en el cuello, 12 en la columna dorsal, 5 en la espalda baja, sacro y coxis, 26. Pero interesante, solo tenemos 23 discos. Y la primer disco es más arriba, es casi media de la columna, cuello. Un disco herniado puede estar en el cuello, en C5, C6, C7, muy común. O un disco puede ser herniado en el área de lumbar, más común L4 y L5. La más común causa de un disco herniado, una trauma en la espalda. Por ejemplo, una persona cargar algo muy pesado, muy rápido, y tener dolor insoportable, puede ser un disco herniado si tiene dolor en la espalda y un lado en la pierna con dolor, ardor, negueos, entumecimiento. Y mucha gente dice, oh, yo tengo 4 o 3 familias de discos. Probablemente no. Probablemente hace muchos años sí, pero hoy tal vez el disco con desgaste, con cambios de género más común en más de 50, 60 años. Muy bien. Tengo mucho éxito con este problema con la cama de descompresión en la pantalla en este momento. Es inofensivo, indoloro. Podemos aliviar los dolores, los terribles dolores en la espalda, en las piernas, rápido, sin medicamentos, con esta cama. Qué interesante, bien. Es el tratamiento entonces, es el tratamiento específico para una hernia de disco. Yo le voy a preguntar aquí al doctor Kerry. Bueno, ya nos explicas que la hernia se puede originar por levantar algo pesado, por un trauma, por un golpe. La misma edad nos lleva a ser más susceptibles a este tipo de padecimientos. La mala nutrición seguramente aquí influye también para la calidad de nuestra función ósea. Pero bueno, el tratamiento ideal que mencionas aquí es la cama de descompresión espinal. ¿Ese tratamiento nos puede evitar una cirugía, doctor? Absolutamente. No sé cuántos pacientes en 37 años como médico quiropráctico, 28 años en Estados Unidos y California, en los últimos 9 años aquí en México, evitar cirugía con mi cama de descompresión en DF, Acapulco y en Jalisco, en Guerrero. Guadalajara, perdón. Sí. Entonces, el tratamiento, le preguntaba esto porque la cama de descompresión, tengo entendido, es aceptado este método como un método conservador y que efectivamente puede descompresionar y evitar curar una hernia discal. Pero ¿en qué etapa se va a curar? Absolutamente. Tenemos pacientes desde toda la República, por esta cama en Guadalajara, de Durango, La Paz, Veracruz, Oaxaca. Ellos va a quedar con nosotros por 1 o 2 semanas, 2, 3 veces al día en esta cama y llegar con mucho dolor y va a salir casi no más dolor. Muy bueno. No hay contraindicación entonces con el tratamiento, con esta cama de descompresión. Si una persona tiene tornillos. Sí, tal vez. Pero con esto también podemos ayudar. Tenemos varios equipos, somos multidisciplinarios y siempre hay una solución de un problema. El primer paso es para tener un diagnóstico claro, muy importante. Estoy muy contento con mi equipo para hacer diagnósticos muy claros, importantes.
mucha gente puede beneficiar solo por ajuste quiropráctico. Probablemente dolor muy eficaz. Otros necesitan una combinación de ajustes quiroprácticos, terapia física y la cama de descanso. Muy bien, doctor. A ver, platícale al público brevemente la serie de síntomas que puede presentar un problema discal, un problema de hernia de disco. Interesante. La gente puede tener solo dolor en la pierna y no hay dolor en la columna. Si una persona en este momento tiene dolor en su pierna y no tiene dolor en su espalda, probablemente es un problema con su disco. Y otros tienen dolor en una zona a la derecha, a la izquierda. No, normalmente no los dos lados. De un lado, la bumpy, el glúteo, músculo, pantalón, hasta los piernas, pies. Ardor, entumecimiento, hormigueos, dolor. Muy común. Muy bien. Entonces se manifiesta únicamente en una pierna, nunca en las dos. Se manifiesta más, bueno, puede ser la derecha o la izquierda, pero ese es un signo o síntoma característico de un problema de hernia de disco. Dice usted, no siempre puede doler la espalda, a veces únicamente la pompa, y ahí es donde se refleja el dolor. Pero mire, el diagnóstico, ustedes manejan un diagnóstico que es un escaneo de nervios computarizado. Si Doctor. tenemos un equipo, se llama escaneo de nervios. Es computarizado, se lleva a cabo aquí mismo en el consultorio, no necesita ir a un laboratorio. Es económico, accesible a todos, y con esto podemos ver la condición de la columna. Con un examen completo con mis manos, podemos decidir cuál es el problema. Frecuentemente la gente tiene una subluxación, se define como uno o más vértebras desviadas y sacando los nervios. El mismo síntoma es como una disminuida. Y con esto es menos grave y la gente puede responder muy rápido. Con muchos pacientes felices, porque nos alinear la columna y eliminar estos dolores en las piernas y ciática y en el área de lumbar. Puede también, básicamente en la espalda baja, en la pierna, en la cadera. Muy bien, doctor. Doctor Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico, egresado de la Universidad de California, director médico de Spine Center Acapulco, Polanco en la Ciudad de México y por supuesto aquí en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde le visitan de todas partes de la República. Y bueno, él ahora vía Skype en vivo desde Acapulco. Aquí tiene esta invitación para que usted, si tiene los síntomas característicos del dolor de hernia, entumecimiento, hormigueo y todo lo que mencionaba el doctor, bueno, acuda y haga un diagnóstico preciso para ver si lo tiene, para ver si usted tiene este problema y desde luego conozca los tratamientos conservadores de Spine Center como la cama de descompresión espinal. 3615-676, doctor Kerry Rottenberg. Muchas gracias, doctor. Gracias, Joel. Estaré en Guadalajara 11 de julio para ver los pacientes que quieren ayuda. Mi equipo está en el teléfono en este momento, hablándote. ¿Cómo no? El clima en Acapulco, ¿qué tal? ¿Agradable el clima? El clima es perfecto. No hay internet. Lo siento. No hay internet, dice allá. Está provisionalmente en otro lugar. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Que estés bien. Cuídate. Nos vemos pronto. Muy bien, vamos a la pausa comercial, regresamos con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Spine Center, expertos en el cuidado y mantenimiento de la salud de su columna. Patología especializada. Presenta EFI Healthcare, la primer membresía de atención médica básica que lo protege todo el año, con consultas generales, exámenes de laboratorio, radiografías y medicamentos, según el plan contratado, las veces que sea necesario. Cuidar tu salud ahora es posible por tan solo 1,320 pesos al año, 110 pesos al mes, o en plan con medicamentos, 1,980 pesos al año, 165 al mes. Incluye medicamentos básicos. EFI Healthcare, la primer membresía de atención médica básica de patología especializada. Contrátala en línea y conoce los beneficios de salud que tú esperabas. EFI Healthcare, la primer membresía de salud en México de patología especializada.
Clínica Santa Lucía. Es una institución con 25 años de experiencia en el cuidado de la salud visual en el occidente del país, que le ofrece atención a todos los servicios oftalmológicos con tecnología de primer nivel a nivel mundial. El día de hoy hablaremos sobre la vitrectomía, que es una cirugía que sirve para reparar diferentes patologías que involucran la retina y otras partes del ojo como el vítreo y resolver complicaciones que pueden llevar a la ceguera en algunos casos. La vitrectomía consiste en limpiar una sustancia que se encuentra dentro del ojo que se llama el humor vítreo. Y las causas más frecuentes por las que tenemos que realizar una vitrectomía son la retinopatía diabética complicada, el desprendimiento de retina y algunas patologías como el agujero macular, la presencia de algunas membranas en la superficie de la retina y también algunos problemas como pueden ser infecciones del ojo. La vitrectomía consiste en utilizar instrumentación que actualmente es tan pequeña como el calibre de una aguja con la que se puede aplicar un medicamento inyectado, lo cual la hace mínimamente invasiva. En la actualidad la cirugía de vitrectomía es altamente segura. Con la instrumentación actual se pueden lograr éxitos quirúrgicos con una recuperación muy corta y muy amigable al paciente. Con esto me refiero a que en muchos casos ni siquiera utilizamos suturas. La cirugía que realizamos el día de hoy particularmente es una cirugía en un paciente diabético complicado. Eso significa que la retina estaba desprendida, que teníamos una hemorragia interna del ojo y con estos instrumentos podemos ir realizando los pasos necesarios para remover la hemorragia, aliviar el desprendimiento de retina y de tal manera que el paciente pueda tener una recuperación visual tras tener una enfermedad muy complicada. En la actualidad podemos ofrecer muy buenos resultados a nuestros pacientes, como les mencioné, con una cirugía mínimamente invasiva que en pocos casos requiere de suturas. En Clínica Santa Lucía contamos con el equipamiento más avanzado en términos de la realización de la cirugía para vitreoretina, la vitrectomía y reparación de desprendimiento de retina, resolución de patologías como hemorragias vítreas secundarias a retinopatía diabética con un gran éxito. Una de las causas más frecuentes, como les mencioné, es la retinopatía diabética, por lo cual es muy importante realizar una prevención. Todos los pacientes diabéticos deben ser revisados por un oftalmólogo de manera oportuna, ya que la resolución de estos problemas puede ser complicada y muy costosa. Aunque tenemos toda la instrumentación necesaria, no hay un sustituto para un buen control y la prevención. Clínica Santa Lucía. Es una institución con 25 años de experiencia en el cuidado de la salud visual en el occidente del país, que le ofrece atención a todos los servicios oftalmológicos con tecnología de primer nivel a nivel mundial. Enseguida el doctor, vamos a hablar del doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo. Lo tenemos programado, una disculpa, no estará con nosotros, pero en una entrevista de hace, ¿qué será? Algunos 4 o 5 meses, no menos, algunos 3 meses, nos platicó de insuficiencia renal. Nos habló de esta enfermedad muy preocupante. Bueno, nos habla precisamente de la actualidad, los tratamientos, qué hacer, cómo identificarla, en fin, lo que todos deberíamos saber con respecto a lo que es la enfermedad renal. Es el doctor Julio Alberto Ramos del Centro del Riñón Guadalajara en esta charla que tuvimos hace algunos meses. Centro del Riñón Guadalajara, unidad médica especializada en el cuidado preventivo y correctivo de la función renal. Un examen en sangre y orina oportunamente te dirán la calidad de tus riñones. Centro del Riñón Guadalajara, líderes en tratamientos de actualidad para la salud de tus riñones. Bueno, vamos a platicar de lo que es la enfermedad renal. Está con nosotros el doctor Julio Alberto Ramos del Centro de Riñón Guadalajara. Y me da gusto recibirlo, doctor, hasta que lo dejaron sus pacientes. Gracias por la invitación y gracias a tu público por permitirnos entrar hasta sus pantallas, ¿verdad? Es un poquito complicado, ves, con el doctor. Está saturado en sus consultas, en procedimientos, doctor, lo que pues nos hace ver el gran compromiso que tiene con toda la comunidad pues doliente de este padecimiento, un serio problema, la enfermedad renal. En días pasados, o justo este mes que estamos culminando, pues fue dedicado a despertar conciencia, en acercarnos oportunamente a diagnosticar la enfermedad renal. El Centro en Guadalajara, un centro especializado en todo el tratamiento preventivo y desde luego
con los tratamientos más actuales como trasplantes, vamos ya en la parte extrema del tratamiento, pues tienen para bien ofrecernos todo este tipo de orientación. Platíquenos, doctor, el mes del riñón sigue pues para todos los meses, la prevención es lo más importante. Bueno, digo, de alguna manera la sociedad médica y el área de nefrología le busca darle énfasis en el segundo jueves de marzo para dar como motivación a la sociedad para que identifique pues que este problema tan serio de salud y que está impactando tanto a nuestra sociedad, vinculado pues a cuestiones de tipo nutricionales y algunos otros factores de riesgo, pues sin lugar a duda, pero obviamente marzo no es el único mes del año en el que la gente puede hacer una detección temprana. Está por culminar ya el mes de marzo, pero eso no exime para que la gente que nos está viendo a través de sus pantallas tome conciencia, sí, de que esto es un motivador para que toda esa gente que tuvo a bien acudir en nuestro programa de detección temprana de enfermedad renal y que desafortunadamente nos encontramos con varios de nuevos casos como experiencia y que fue el motivador para que otras muchas familias se dieran cita ese día tan importante y que obviamente despertó en nuestro centro para que aperturáramos ya de manera formal las 24 horas del día, porque obviamente el manejo de un paciente con enfermedad renal nos exige que sea gente capacitada para poderlos abordar. El paciente trasplantado, el paciente en diálisis, el paciente con alguna enfermedad renal, que vive alguna enfermedad cotidiana, desde una lesión, fractura, algún padecimiento respiratorio, pues obviamente no puede ser tratado por cualquier médico, y no por hacer menos a nadie dentro del gremio, sino porque obviamente existen ciertas restricciones que pueden poner en riesgo su seguridad y su funcionalidad renal. No, y además ahora las 24 horas, ¿no? Así es, el objetivo principal es que las puertas del Centro del Riñón permanecen abiertas las 24 horas para ofrecer cualquier clase de atención, llámese tratamiento de hemodiálisis, atención primaria desde un problema de cólico renal, infección urinaria, cuadro gastrointestinal, cualquier situación que aqueje cualquier individuo. Obviamente el Centro del Riñón está especializado en el manejo de padecimientos tales como la insuficiencia renal y otros múltiples. Y obviamente somos el único centro especializado en la prevención de la enfermedad renal y el retardo de la diálisis. Sabes que trabajamos de manera continua en un proyecto y en un programa de prevención de diálisis para evitar o retardar en los pacientes que tienen un daño en etapas no tan avanzadas y en etapas avanzadas para revertir o retardar la llegada temprana a diálisis. Esto que está mencionando el doctor Julio Alberto Ramos es muy interesante. Si usted ha sido diagnosticado en etapas iniciales de su enfermedad renal, le sugiero, le pido se ponga en contacto al Centro del Riñón, conozca del protocolo que es básicamente nutrición, doctor, en lo que estriba el tratamiento para retardar. Es una terapia combinada en la que obviamente manejamos desde el contexto de tipo nutricional y obviamente manejamos de manera muy clara el ajuste terapéutico para cada caso individualizado. No hacemos a grueso modo algo de forma generalizada. Hacemos un traje a la medida, de acuerdo a la condición de cada paciente, si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente vive con alguna condición de obesidad, alguna enfermedad de tipo autoinmunitaria, pues obviamente la probabilidad que tenemos de ofrecerle un tratamiento a su medida va a depender de su condición y la etapa en la que él se encuentre. Es muy importante reconocer e identificar que este programa está hecho de acuerdo a las condiciones y la etapa en la que cada paciente se encuentra, porque a veces la gente llega en circunstancias en las que ya ha transcurrido más tiempo y solamente le está dando largas a su condición clínica y su condición metabólica en la cuestión de salud renal y obviamente está poniendo en riesgo su seguridad de su vida. El objetivo de evaluarlo de manera clara y concisa, el Centro de Riñón no te exige que llegues con estudios, contamos con un área especializada de laboratorio, imagen, rayos X, para poder abordar al paciente de manera completa en el momento que nos visita. ¿Sí? No hay necesidad de trasladar al paciente solo bajo en circunstancias que requiera ser hospitalizado o darle algún tratamiento diferente, pero contamos con áreas especializadas para hacer un manejo completo. Entonces el tratamiento es integral, el paciente desde todos los estudios de diagnóstico se llevan a cabo en el mismo centro. Así es, y además contamos con el privilegio de darles un descuento especial a los pacientes que de alguna manera se vuelven parte de nuestra familia, ¿no? Bien, doctor, pues vamos a invitarlos para que primero cuiden la enfermedad. ¿Cómo salimos en estadísticas? ¿Cómo va
estadística nos preocupa? ¿Va en aumento la enfermedad renal? Desafortunadamente, Joel, creo que las estadísticas siguen siendo superiores a lo que de alguna manera se había propuesto, de alguna manera se había estimado, y que desafortunadamente la condición social que hoy vivimos nos dicta que vamos a ser rebasados de manera muy rápida en cuanto al número de pacientes que necesiten una terapia de sustitución renal. ¿Sí? Ya estamos rebasados, pero vamos a superar por mucho las estadísticas en un grado probablemente duplicado a la cantidad que de alguna manera se esperaba. Por eso es que les pedimos a ustedes desde sus hogares que tomen conciencia y que de manera temprana sus niños, sus adolescentes y sus adultos jóvenes acudan y se hagan un examen sencillo. Un examen de orina y una creatinina en sangre puede bastar para poder calcular la funcionalidad de sus riñones. No basta más que tocar la puerta para poder hacer una detección. Invertir un poco en la salud nos garantiza un bienestar el día de mañana. En el tema de cardiología con el doctor Pascual Llamas hablamos de la hipertensión arterial, del principal factor de riesgo para enfermedad cardíaca, renal, daña seriamente. Así es, es la segunda causa de enfermedad renal. Primero es diabetes y en segundo lugar hipertensión. Y recordando pues que el órgano responsable del control y el adecuado equilibrio de la presión arterial se llama riñón. Así es, doctor. Doctor Julio Alberto Ramos, como siempre. Dame un minutito. A ver, aguántame, producción, ¿no? Un minutito, voy a ser muy breve. Tengo una llamada, le escribieron de Nicaragua. Dice que tiene 15 años de ser diabético, hipertenso, tiene su AC1, si es correcto, doctor. Está en 7.2 y creatinina en 3.4. ¿Cree usted que todavía está a tiempo para evitar la diálisis? Dice Álvaro Duque Estrada, un saludo hasta Nicaragua. Creo que todavía es alguien que pudiéramos ofrecerle alguna etapa prediálisis y puede ser un candidato ideal para el esquema de tratamiento que ofrecemos nosotros. Muy bien, doctor, pues ahí están los datos del Centro del Riñón 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 1001 y 1002. En internet, doctor, lo podemos buscar como Doctor Julio Ramos. Doctor Julio Ramos, ahí le pueden escribir, drjulioramos.com. Visite también en Face como el Doctor Riñón. Así es, ahí estamos desde ustedes en las redes sociales. En redes sociales como Centro del Riñón o como el Doctor Julio Ramos. Como Doctor Julio Ramos. En Face. Muy bien, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a tu auditorio. Centro del Riñón Guadalajara, unidad médica especializada en el cuidado preventivo y correctivo de la función renal. Un examen en sangre y orina oportunamente te dirán la calidad de tus riñones. Centro del Riñón Guadalajara, líderes en tratamientos de actualidad para la salud de tus riñones. Estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Escríbanos, joelflores@susalud.tv. Si le gustó el contenido de este programa, oiga, pues muchísimas gracias por recomendarnos. Nos vemos el próximo martes. Aquí el correo, joelflores@susalud.tv. Muchas gracias.